Estimados todos, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases. Bueno, quizás algunos de ustedes ya han visto que ya he subido las notas del primer avance del Canvas, ¿no? Con eso ya estamos cerrando, digamos, esta, esta primera parte del curso. Ya hemos entrado a hablar de innovación, ¿no? Hemos visto la parte teórica de innovación y ahora lo que vamos a hacer es desarrollar ya un par de clases para hablar específicamente de un método que está siendo muy utilizado para desarrollar innovación, desarrollo de productos, ¿no? Que es el design thinking, ¿no? Que es un término inglés, se está, como digo yo, usando mucho, pero se refiere a tener una forma de planificar, como vamos a ver luego, un proceso de desarrollo de productos nuevos, un proceso de innovación, ¿no? Decíamos que la innovación lo que busca es lograr poner en el mercado un producto o un servicio con alguna novedad. Entonces, para lograr ese producto o servicio con alguna novedad en el mercado, hay un proceso que seguir, un proceso de innovación, y este método del design thinking eh, permite desarrollar ese proceso de manera ordenada, ¿no? Ahora, partamos, como van a poder seguir en las diapositivas, partamos un poco de los conceptos, de las definiciones primero, siempre es bueno, ¿no? Y cuando uno prepara una clase como esta, también siempre busca el origen, el sentido de dónde nacen estas herramientas, estos métodos. Entonces, primero, Design Thinking, que viene a ser pensamiento de diseño. eh, Algunos dicen que es pensar como diseñadores, que es a lo que se refiere este método. Parte, obviamente, de la palabra diseño, ¿no? Y averiguando un poco, quizás ustedes también pueden buscar en el diccionario, el término diseño no es tan antiguo como otras palabras como innovación, que viene de palabras latinas, ¿no? Pero bueno, la palabra diseño viene del italiano y probablemente surge en la Edad Media cuando pues hubo un gran desarrollo de la arquitectura, ¿no? Y también de algunos aspectos relacionados con el arte, ¿no? El diseño, pero también la arquitectura, el diseño y la arquitectura, ¿no? Y si ustedes van al diccionario, encontrarán que diseño tiene varios significados, y ahí he puesto los tres más relevantes para nuestro tema. Y podemos ver que diseño se refiere a el trazo o delineación de un edificio o figura, ¿no? Como digo, la palabra diseño viene un poco de la arquitectura, de esta época en la que la arquitectura se desarrolla de manera importante, ¿no? Y cuando uno hace un diseño, pues hace una delineación de un edificio o una figura, ¿no? Puede ser para construcción, pero también para construcción, digamos, de edificios, pero también para construcción de objetos, ¿no? Vasijas, objetos mecánicos, piezas, partes, pero también edificios, ¿no? Canales, represas. Entonces de ahí viene una primera origen de la palabra diseño, que es ese trazo que se hace, ¿no? Pero como verán, diseño también tiene como uno de sus definiciones, eh, o sinónimos, proyecto, plan que configura algo, ¿no? Ahí quizás está un poco más amarrado con lo que es la ingeniería, ¿no? Diseño también se refiere a planificar, diseñar, planificar, ¿no? O proyectar algo. Eso también tiene su origen, eso sí tiene un origen en la geometría griega, ¿no? Donde se proyectan geométricamente figuras. De ahí viene el término proyecto, ¿no? Proyecto viene
de la palabra latina relacionada con la proyección de figuras geométricas, ¿no? Entonces, esto se ha usado mucho más en la ingeniería, ¿no? La planificación, los proyectos, bueno, en la planificación también mucho en la economía, pero eso también es diseño. Diseñar es hacer un proyecto, ¿no? O planificar, ¿no? Hacer un plan que configura un resultado. Entonces, diseño también tiene ese significado. Y un tercer significado que tiene que ver con lo que vamos a ir hablando es concebir originalmente un objeto para su producción, ¿no? O sea, si yo quiero producir un motor o quiero producir la pieza de un artefacto mecánico, electrodoméstico, si yo quiero producir llaveros, si quiero producir gafas, si quiero producir... Antes tengo que concebir aquello que voy a producir y luego incluso pienso en cómo va a ser el proceso de producción, ¿no? Entonces es la concepción original de eso que quiero producir y si pienso que es algo en serie, ¿cómo voy a hacerlo en serie, ¿no? Entonces de ahí vienen los términos, el término diseño que tiene esas tres definiciones y siempre es bueno tener claro de dónde vienen las palabras. Entonces diseñar lo podemos entender como sinónimo de planificar, proyectizar, concebir un producto y delinearlo, es decir, de alguna manera plasmarlo de tal manera que eso que lo tenemos como un concepto se vaya concretizando en algo físico, ¿no? Eh, por eso cuando estudiábamos un poco la parte de la persona humana, veíamos que y algunos de ustedes que están llevando Rey leían el libro, ¿no? Eso que hace distinto a un ser humano de otros seres vivos son los instrumentos, ¿no? Cuando uno hace un instrumento, universaliza un objeto y le puede dar distintos fines, ¿no? Ahí acordarán un poco, ustedes pueden ver una piedra, ¿no? Pueden ver un tronco, ¿no? Pero luego abstraemos y podemos pensar que esa piedra pulida la puedo atar a un tronco y convertirlo en un hacha, instrumentalizar, ¿no? Entonces, nuevamente, el diseño es algo que está muy metido en nuestra capacidad intelectual y es algo, por lo tanto, que todos, cada uno de ustedes puede desarrollar esa capacidad de diseño, de planificación, de proyectización, ¿no? De concebir objetos que se puedan producir. Eso es algo muy propio de nosotros, bueno, más aún en la ingeniería, ¿no? Que desarrollamos competencias técnicas para producción también. Entonces el diseño viene de ahí. Lógicamente, también ha tenido mucha aplicación en el mundo del arte, ¿no? De la arquitectura, y hablamos de diseño gráfico, de diseño incluso de interiores, ¿no? Diseño de modas, es decir, una palabra también muy utilizada en otros aspectos, en otras disciplinas. Pero justo de allí es donde se trae un poco el término para recordar que no solo es importante la parte, digamos, técnica, cuántica, física del desarrollo de un producto, sino también su aspecto artístico, ¿no? Un poco la belleza, la presentación, los acabados que hay que darle a un producto, ¿no? Entonces, ahí se suman esas dos concepciones y se va desarrollando un método, y esto es lo que estamos viendo ahora, un método que ayuda a desarrollar eso de manera un poco más planificada, y para ello la British Design Council desarrolla una primera herramienta que establece 4 etapas para el desarrollo de productos, que son, primero, descubrir digamos, la situación, el problema, descubrir una circunstancia que se puede cambiar, definir claramente qué problema queremos solucionar, desarrollar el producto y luego entregarlo para hacer pruebas, ensayos, ¿no? Eso es, digamos, eso es una de las primeras fuentes de donde sale luego ya
la metodología que vamos a utilizar nosotros, que es el Design Thinking propiamente. Entonces, esto es lo primero que se desarrolla en Inglaterra como un proceso ordenado para desarrollar productos, ¿no? Primero viendo la viabilidad y luego convirtiendo ese problema, analizando la viabilidad de solución, convirtiéndolo en un concepto nuevo y novedoso, ¿ya? Entonces, esas 4 etapas las podrán ver ustedes ahí con un ejemplo que he tratado de ponerlo de manera ilustrativa, ¿no? Descubrir, vamos al ejemplo de estas incubadoras portátiles que se desarrollaron en la India. Primero descubrir, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Pues resulta que hay muchas mujeres que tienen hijos prematuros, ¿no? Y ustedes saben que un niño cuando nace prematuramente requiere unos cuidados permanentes que tienen que ver con temperatura sobre todo, alimentación, oxígeno, ¿no? También un ambiente ascético, son algunos de los aspectos que hay que proveerle al niño que nace de manera prematura para que se asegure su crecimiento y éste pueda llegar a un estadio de tamaño, peso, inmunología óptima y pueda ya desarrollarse de manera normal. Entonces, ese es un problema. Luego se ve que en la India hay muchas mujeres que tienen trabajo manual, trabajo, digamos, en el campo, agrícola, que no puede, teniendo un hijo prematuro, no puede darse el lujo de estar con su hijo todo el tiempo y dejar de trabajar porque luego pierden los ingresos. Entonces hay una problemática que se identifica, una necesidad de solución de un problema. Hay que entender bien cómo funciona, porque las mujeres no pueden darse el lujo de cuidar a sus bebés cuando eso es sumamente importante. Entonces se descubre esa problemática, esa necesidad, esa oportunidad. Luego, la siguiente etapa, como ustedes verán, se define, ¿no? Ya, entonces, ¿qué características tiene que tener eh, algún producto que solucione este problema, ¿no? Y se hace un poco de benchmark, ¿no? ¿Qué alternativas hay para que una mujer pues, pueda dedicarse a cuidar a su hijo, pero al mismo tiempo pueda mantenerse en sus labores de trabajo cotidiano y por lo tanto pueda percibir sus ingresos y no quedarse sin ellos para sostener a la propia familia, ¿no? Eso es un caso interesante de éxito en la India. Entonces se ven los ejemplos de estos canguros, ¿no? Que usan las familias para llevar a los bebés, ¿no? Y que los mantiene, digamos, cercanos a la persona, a la madre, al padre, y que mantiene una temperatura corporal y que le da seguridad al niño en un ambiente un poco, digamos, ascético también. Entonces se ven esas otras, digamos, técnicas, métodos que existen y se define, ¿no? Mira, vamos a construir un producto que combine estos canguros para darle la posibilidad a las madres de que mantengan cuidándose a los hijos, se mantengan cuidando a sus hijos al mismo tiempo que puedan trabajar y el niño prematuro pueda pues, tener condiciones de crecimiento y estabilización, ¿no? Entonces luego ya se desarrolla, ¿no? Se desarrolla el producto, ¿no? Se viabilizan, se visualizan conceptos, se hacen prototipos, ¿no? Materiales, un estudio de materiales, un estudio de también la parte de la temperatura, ¿no? Y se desarrolla, como ustedes podrán ver en la presentación, un prototipo de un canguro diseñado para niños prematuros, ¿no? Entonces, ahí van a ustedes ver la imagen, ¿no? Es un canguro con un material termoaislante que además puede tener un tipo de conexión para mantener la temperatura, cargar un poco de calor, se pone digamos, el calefactor dentro del canguro que mantiene la temperatura porque está pegado al cuerpo de la madre, el bebé está con la madre y la madre puede desarrollar sus actividades laborales cuidando a su hijo, ¿no? Claro, uno diría, oye, pero ¿por qué no descansa? No,
estamos diciendo que es justa parte del problema, es que son personas que no pueden darse el lujo de dejar de trabajar por cuidar a sus hijos, ¿no? Porque este periodo a veces toma un buen tiempo. Entonces se desarrolla el producto, como lo van a ver ahí en la imagen, y finalmente se entrega, ¿no? Se prueba, ¿no? Se hace un estudio de si ergonómicamente tiene la forma, si el bebé va respondiendo idealmente a las condiciones que genera esta incubadora portátil, ¿no? Entonces se entrega al cliente, se prueba y se llega a un producto que es novedoso, que soluciona un problema y que puede ser comercializado. Por lo tanto, estamos hablando de una innovación. Entonces, esas son como 4 etapas importantes que se empezaron a definir como pensamiento de diseño y que luego ya en los Estados Unidos, en California, se desarrolla un poco más y en esto se desarrolla, digamos, básicamente el origen de este método es la Universidad de Stanford y se desarrolla metodología que se llama Design Thinking, que es nuevamente un método que permite hacer un proceso ordenado para lograr innovar un producto o un servicio, ¿ya? Que es una herramienta que vamos a usar ahora para identificar o para, digamos, mejorar algún proceso de innovación en el producto o servicio que ustedes están desarrollando como idea de negocio, ¿sí? Ya ahí tenemos, cada uno tiene su idea de negocio, que la ha plasmado en Canvas, tiene la idea ya ordenada, tiene una idea del mercado, de la propuesta de valor. Entonces ahora hay algún aspecto de su emprendimiento que tiene algún componente de innovación, ¿no? De hacer de una manera distinta el producto, algún proceso, el servicio, etcétera. Entonces esa innovación ahora ustedes la van a, que ahora está como idea, ¿no? La van a trabajar con este método para asegurarse de que sea una innovación que tenga éxito y pueda ser puesta en valor como parte del negocio, del emprendimiento que ustedes están trabajando, ¿no? Y eso es un poco, ahí van a ver, ahí estamos viendo un poco también digamos, la combinación, la complementariedad que hay entre innovación y emprendimiento. Un emprendimiento que trae una innovación tiene algunas posibilidades de éxito mayores. ¿Por qué? Porque está ofreciendo una propuesta de valor novedosa por la cual el cliente estará un poco más dispuesto a pagar. Por lo tanto, la empresa que emprende con esta innovación podrá posicionarse en el mercado y ganar una cuota y tener los ingresos que se requieren, ¿no? Entonces, el Design Thinking como herramienta, que parte un poco de este proceso trabajado por el British Design Council, el Design Thinking desarrollado en Stanford tiene 5 etapas, ¿ya? 5 etapas que son: la primera, empatizar; la segunda, definir; la tercera es idear, prototipar y testear, ¿sí? Son las 5 etapas para innovar siguiendo el proceso del Design Thinking. Entonces, empecemos con empatizar. ¿A qué se refiere esta primera etapa del Design Thinking? Se refiere a ponerse en el lugar de quien tiene la necesidad, ¿no? Ponerse en su lugar de manera profunda, comprender la necesidad de manera profunda. Por eso les dejé en la clase anterior este cuadro donde uno puede analizar las necesidades que trataré de cubrir de mis clientes, consumidores. Pues eso es empatizar, entender bien su necesidad, por qué tiene el problema, en qué momento se presenta, ¿no? Y ahí ustedes, pues con sus casos, pueden empezar a darle vuelta, ¿no? A ver, ¿qué necesidad hay? La gente en un lugar como Piura, donde hay mucho calor, de manera regular debe tomar agua. Y de pronto lo que tiene que hacer es comprar una botella de agua
y luego desechar el plástico. Entonces estoy generando plástico y además no hay muchos puntos donde pueda comprar mi botella de agua. Por ejemplo, dentro de un supermercado tengo, eh, tendría que irme a la tienda pensando en el Open, ¿no? Tengo que ir hasta el Totus para comprar una botella de agua y yo he ido a ver otro tipo de tiendas, ¿no? Entonces, a ver, esa necesidad, ¿no? Entonces hay un grupo que está trabajando una propuesta de valor, entonces hay que entender con qué frecuencia las personas toman agua, en qué volumen toman el agua, eh, si las personas portan o no portan envases para tomar el agua. Entonces ahí hay que entender esa necesidad, hay que empatizar con la gente que va a un centro comercial a hacer distintas cosas, para qué va, si uno quiere ser más específico, para qué van las personas principalmente a un centro comercial, y si se han encontrado con esta situación de querer tomar agua y no encontrar o tener que ir hasta el supermercado a comprarla, ¿no? ¿Con qué frecuencia sucede eso? Y empiezan uno a entender, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad que podría yo cubrir? Por poner el ejemplo del grupo que está trabajando esta propuesta de valor, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que profundizar ese trabajo de comprender esa necesidad, y para esto, una de las cosas interesantes del Design Thinking, y por lo que es muy usado, es que se han desarrollado una gran cantidad de herramientas que permiten desarrollar cada una de las etapas de este método, ¿ya? Entonces, tenemos herramientas, dentro de cada etapa del método tenemos unas herramientas que permiten desarrollar de manera cada vez más profunda cada etapa. Entonces ahí en el PowerPoint ustedes van a ver algunas de las herramientas que ayudan a empatizar. Entonces hay una herramienta que son los 5 porqués. Entonces esta herramienta lo que dice es, a partir de una necesidad previamente identificada, preguntémonos 5 veces por qué, por qué, por qué, ¿no? Volviendo al caso del, del agua, ¿no? ¿Por qué va la gente al centro comercial? ¿Por qué tendrá necesidad de tomar agua? ¿Por qué no encuentra el agua? ¿Por qué el centro comercial no ha puesto dispensadores de agua? Entonces ya empiezo a entender, ¿no? O yéndome a otro ejemplo, ¿no? ¿Por qué, digamos, un negocio que busca entender el desecho de los aceites de cocina en restaurantes o en domicilios, ¿no? ¿Por qué la gente usa el aceite en la casa? ¿Ya? Para hacer sus frituras, etcétera. No es un por qué, pero ¿con qué frecuencia lo hace? ¿Ya? ¿Por qué lo desecha por la cañería? Porque no tiene dónde botarla, ¿ya? O un restaurante, ¿no? ¿Por qué lo desecha? ¿Por qué no hay alguien que consiga eso? Porque entonces esa es una herramienta sencilla, ¿no? Que tú seguro ya has ido aplicándola en este proceso de hacer tu Canvas, de tratar de preguntarte por qué suceden algunas cosas de una manera y por qué no de otra, ¿no? Entonces es una herramienta que se llama los 5 porqués. Ahí hay otra herramienta, in-out, y esa herramienta te ayuda a definir un poco cuál es el campo de acción de tu emprendimiento, ¿no? Hay un grupo que está trabajando la venta de ropa usada. Entonces, ¿por qué la gente, o por qué la gente desecha su ropa? ¿Por temporada? ¿Porque está vieja? ¿Cuál es la principal razón por la cual la gente desecha la ropa? ¿Por qué la tira? ¿Por qué no la vende? ¿No? ¿Por qué no la regala? Quizás la regala. ¿Por qué no hay un mercado que, eh, digamos, genere el encuentro entre quienes están dispuestos a comprar ropa usada y quienes están dispuestos a venderla? O productos, no solo es ropa, ¿no? Productos porque se me vino lo de la ropa. Entonces, ¿por qué? ¿No? Perdón, in and out, estamos en in and out. Eh, ¿A qué me voy a dedicar? ¿A solo ropa de segunda mano? ¿O artefactos de segunda mano? ¿O muebles de segunda mano? ¿O también teléfonos de segunda mano? ¿Libros de segunda mano? ¿No? Entonces ahí voy definiendo cuál es el alcance de mi negocio, ¿no? Es un poco para eso sirve el in and out. Empatizas, comprendes, pero a veces el escenario,
en el cual puedes desarrollar una innovación. Es tan amplio que tú con esta herramienta In and Out vas especificando qué entra dentro de mi interés, qué está fuera de mi interés, para centrar un poco en dónde va a estar tu idea, ¿no? Con lo del agua, ¿no? Mira, puedo poner en centros comerciales, puedo poner en universidades, puedo poner en distintos espacios, pero también puedo ponerlo en domicilios, pero también en oficinas, también puedo poner el agua. Entonces digo, no, mejor en este sí, en este no, y delimito un poco, ¿no? Y para eso sirve in, que está dentro de mi proceso de innovación, que está out, ¿no? Que está fuera. Y delimito cuál va a ser mi campo de acción. Es un poco la herramienta que se llama In and Out, mapeo de actores, otra herramienta importante, ¿no? ¿Quiénes, digamos, qué tipos de personas, qué grupos están de alguna manera vinculados con esta innovación que quiero realizar, ¿no? Como el caso anterior que vimos de la incubadora móvil, ¿no? Las madres que tienen niños prematuros, sí. ¿Qué más? Las clínicas, quizás organizaciones sociales, quizás empresas. ¿Quiénes son esos actores que podrán estar interesados en que este producto se desarrolle, ¿no? O en el proceso de innovación? Quienes están trabajando el, el uso de residuos orgánicos para producir biogás. A ver, ¿quiénes son los que generan los residuos? Son actores. Los agricultores que necesitan energía en sus viviendas. Las empresas generadoras o distribuidoras de electricidad. Entonces voy viendo qué actores, y eso es una herramienta que se llama mapeo de actores, ¿no? ¿Qué actores están involucrados con el proceso de innovación? Persona es otra herramienta que me ayuda a describir de manera detallada esa persona que va a ser mi cliente, mi consumidor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un grupo que está trabajando productos para diabéticos, ¿no? Entonces, hay que describir un poco claramente al diabético, ¿no? Suele ser una persona de tal edad a tal edad, principalmente. Bueno, ya sabemos que tiene la enfermedad de la diabetes. Suele ser una persona que tiene estos hábitos de consumo. Estos son los alimentos que sí pueden consumir, estos son los que no pueden consumir. ¿Qué capacidad de gasto tiene estas personas, ¿no? Entonces, eh, ahí uno hace una descripción completa de la persona que es mi potencial consumidor o cliente, ¿no? Esa es otra herramienta. Lo que estoy haciendo ahora es ir describiendo las distintas herramientas dentro de la etapa uno, que es empatizar. Mapa de empatía. ¿Qué piensa el comprador de jabones, ¿no? Aquellos que están produciendo jabones a partir de aceites, ¿no? Eh, ¿Qué hace cuando compra un jabón? Eh, ¿Qué pensará si le vendo un jabón con un aceite reciclado? Cuando jabón está relacionado a higiene, limpieza, y esto es un aceite de segundo uso. ¿Qué puedo hacer para eh, evitar que genere algún tipo de rechazo al producto? Entonces ahí se hace un mapa de empatía, se hace una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué hace, qué piensa, qué siente? Y eso es lo que se llama un mapa de empatía, ¿ya? Luego, los Customer Journey Map es otra herramienta que personalmente he trabajado en algunos desarrollos con etnografías. Bueno, la etnografía también podemos decir que es un método, aquí lo estamos viendo como herramienta, pero es un método que te permite conocer a profundidad los hábitos, costumbres, en general de una cultura. Por eso se empezó a desarrollar esta técnica etnográfica. Y, eh, a ver, yo les cuento rápidamente, creo que les he contado un poco de un negocio en el que se buscaba vender cemento a familias de segmentos D E. ¿Cómo logramos vender cemento a ese segmento? Si se los he contado. Eh, entonces, para hacer ese negocio, esa innovación, hicimos etnografías, lo que se conoce como Customer Journey Map también, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a visitar a estas familias de segmentos D y E, a entender cómo es su jornada diaria, a entender
cuál es su capacidad de gastos. Vivíamos, nos quedábamos un día entero y a veces en algunos casos 2 días con las familias. Ellos nos permitían entrar a sus hogares y nosotros simplemente les decíamos que ellos vivan su vida de manera normal y nosotros ahí lo que hacíamos era un proceso de observación y ver cómo se comportan, cuál es su horario, cómo utilizan la vivienda, qué espacios de la vivienda se usan o la familia está con mayor frecuencia, eh, qué tipo de problemas les presentaba un piso sin cemento. Y así vivíamos con ellos en un proceso de etnografía, tomando obviamente información que nos permitiera entender qué podríamos hacer para que estas familias estén dispuestas a invertir para poner un piso de cemento de ciertas características. Su capacidad de gasto, quién es el que lidera el hogar, principalmente, ¿no? Es como hacer una encuesta de estas que vivimos hace un par de años, ¿no? Pero viviendo con la persona y sabiendo a qué se dedica, cuáles son sus gustos, sus aspiraciones. Entonces, eso es lo que se llaman etnografías o en inglés Customer Journey Map, que es entender cómo se mueve la persona, ¿no? Finalmente también las encuestas, una herramienta que te permite levantar información de las necesidades, de los comportamientos, de las conductas, que para algún proyecto será más útil una herramienta que para otros proyectos. Entonces ahí es cuestión de tener una idea de todas las herramientas y luego ver qué herramientas aplico. Ahora, en este proceso que ustedes van a desarrollar, yo les voy a pedir que utilicen 2 herramientas por cada etapa. Después se los voy a decir el viernes. Ya no van a usar todas las herramientas para hacer su design thinking. Les voy a pedir que utilicen 2 herramientas en cada etapa, en un caso una, y ustedes apliquen las herramientas para obtener mayor información y sigan su proceso de innovación dentro de su emprendimiento. ¿De acuerdo? Eh, Bien, entonces eso es en cuanto a la primera etapa de empatizar. Están estas herramientas para comprender de manera profunda la necesidad del, de los usuarios, del cliente y obviamente también su entorno. La segunda etapa del design thinking es definir. ¿Okay? Una vez que empatizas, defines. ¿Qué defines? Principalmente el problema, ¿no? Buscas base a la información recopilada, recolectas la información que es más relevante y aporta valor para tu análisis y porque a veces uno levanta un poco más de información para que puede servir, puede no servir. En este tema lo que cuesta es levantar la información, ¿no? Y a veces uno, para no quedarse corto con la información, levanta un poquito más de información para hacer un poco de cruce en una encuesta, por ejemplo, ¿no? Y que todo esto tenga consistencia. Ustedes han llevado un curso de investigación de mercado, saben, han visto cómo se desarrolla una encuesta, ¿no? Para hacer estudios de mercado. Entonces, ya en definir toda esta información que he levantado, pues busco cuál es la información más relevante para identificar cuál específicamente es el problema o los problemas que yo puedo empezar a proponer solución, ¿ya? Y que esto sea novedoso, ¿no? Esa es la idea, estamos en un proceso de innovación. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Eh, Quizás no es un problema, pero es una necesidad que nadie está satisfaciendo, ¿no? Y ahí vamos a ver que hay herramientas que nos ayudan a definir, ¿no? Entonces puedo hacer benchmarking. Benchmarking. Por ejemplo, se me ocurre que hay una población en la ciudad que está, digamos, prefiere comer comida saludable, comer comida que no tenga proteínas animales, son vegetarianos, veganos, y resulta que empiezo a ver, a hacer un poco de benchmarking, que no hay en la ciudad de Piura restaurantes que ofrezcan este tipo de alimentos, ¿no? Entonces ahí empiezo a definir el problema. No hay oferta de ni platos ni restaurantes, ya para irse a un sentido más amplio, que ofrezcan comida vegetariana, comida para veganos. Entonces encuentro una oportunidad. Ya, quizás no tengo que poner un restaurante, quizás tengo que desarrollar un producto
que pueda ser ofrecido en algún restaurante de menús, en algún restaurante de comida gourmet, ya ahí se va viendo, ¿no? Pero entonces lo hago porque hago un poco de benchmark, he empatizado a la gente con la gente que es vegana y vegetariana y me he dado cuenta que ellos no tienen una buena oferta en Piura, entonces pienso en el problema. O falta el producto o faltan los lugares. Ya, para mí es muy difícil poner los lugares, entonces me voy a sacar un producto. Ya, entonces así uno va definiendo, ¿no? El problema y las soluciones clave que puedo ofrecer en un entorno. Entonces benchmark, ver qué pasa en el entorno, ver cómo hacen otros, qué hacen otros. Ya, eso es el benchmarking. Puedo también entrevistar expertos, ¿no? Entrevistar expertos o entrevistar a usuarios, ¿no? Pero aquí estamos hablando de entrevistar a expertos. Por ejemplo, me voy a buscar a un especialista en nutrición humana, un nutricionista, y le pregunto qué alimentos pueden ser nutritivos, pueden, digamos, sustituir la carne animal. Entonces voy viendo cómo podría ser mi producto. Entonces esa es la segunda herramienta que está ahí en definir, ¿no? Una entrevista a un experto, ¿no? O quiero desarrollar un biodigestor, pues me voy a buscar a gente que haya desarrollado biodigestores, me voy a entrevistar a un experto, ¿no? O, eh, bueno, importante es identificar al experto. Hay un método ahí que se llama la bola de nieve. Uno entrevista a un número de expertos y les pide referencias de otros expertos y así voy haciendo crecer la bola de nieve hasta que llega un momento en que voy entrevistando expertos y de pronto ya no encuentro ninguna novedad en lo que me dicen y ahí termino mi análisis, ¿no? Es un método de investigación cualitativo, bola de nieve, basado en entrevistas a expertos. Pero además puedo hacer entrevistas cualitativas, no a un experto, pero sí a un vegetariano, a un vegano y ver qué tipo de alimentos les gusta, ¿no? Entonces ya no solo la encuesta, que es a veces un poco fría y no lejana, sino ya hago entrevistas, ¿no? Porque en la entrevista uno tiene mejor capacidad de definir aspectos de la innovación que quiero desarrollar. O un mapa activo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, a ver, quiero recordar un poquito algunos de sus, eh, ya, lo que es plástico, por ejemplo, ¿no? Cómo, cómo, eh, cómo se da el recojo de plástico, el procesamiento del plástico y el reciclaje del plástico en la ciudad. Entonces hago un mapa de procesos, un mapa de experiencias, ¿no? Que incluye cómo se hace, cómo se desecha el plástico, cómo se moviliza el plástico, cómo se procesa y cómo se recicla, ¿no? O sea, un mapa, ¿no? Esto también se puede aplicar a un proceso de turismo, ¿no? Eh, ¿No? Cómo se desarrolla la actividad turística, ¿no? Cómo llega el visitante, qué actividades realiza el visitante, eh, cuánto, digamos, vive la experiencia, si se va contento, si se va triste, ¿no? Y si esto lo difunde, ¿no? Hace extensión. Eso es como hacer un análisis de una experiencia, ¿no? Y por eso se llama mapa activo de la experiencia, ver cómo en este momento está ofreciendo ese servicio, igual en un banco, igual en un restaurante, ¿no? En servicios. Esa es otra herramienta dentro de definir. Y por último, se suele hacer un brief, ¿no? Un tipo Canvas, ahí lo van a ver, un Canvas donde uno identifica eh, claramente el problema, los problemas secundarios, cómo se atacan, ¿no? Un cuadro, un brief que nos ayuda a definir el problema es este, las propuestas de solución son estas. El mismo Canvas que ya ustedes han trabajado es un brief, ¿no? Y es un brief, es un tipo de brief que me resume una idea de negocio. Eso también se puede considerar como parte en definir, porque ustedes han definido ya una propuesta de valor para atacar una necesidad o un problema, ¿no? Entonces esa es la segunda etapa, definir. La tercera etapa es ya generar ideas de solución, ¿no? Brainstorming, ideas, lluvias de ideas,
sentarnos en equipo con distintos grupos de personas para identificar ideas que solucionen el problema. Ya habiendo hecho habiendo empatizado, habiendo definido el problema, ahora ideas, cuantas más mejor. Y ahí hay una herramienta que es el brainstorming, ¿no? Que ustedes, ahora que ustedes han trabajado su idea de negocio, deben haber hecho brainstorming para identificar ideas, pero luego brainstorming para ver cómo se van desarrollando. Es parte del trabajo que estamos ejercitando ahora en este trabajo, ¿no? Luego, uno que tiene muchas ideas, hay otra herramienta que es mapa de convergencia de ideas, como unas ideas se van acercando unas a otras, ¿no? Ahora que ustedes están conceptualizando su propuesta de valor, van sacando el concepto. Nuestro concepto es ecología, nuestro concepto es salud, nuestro concepto es vendemos practicidad, nuestro concepto es reutilización. ¿Cuáles son esos conceptos? Y vas viendo que quizás tu producto ofrece más de una idea de solución, ¿no? Mira, nosotros estamos ofreciendo practicidad, ingresos, ¿no? A aquellos que venden productos de segunda mano, ¿no? Estoy ayudándoles a deshacerse de las cosas, pero lo mismo lo estoy haciendo de manera práctica porque es online y además estoy siendo ecológico porque estoy promoviendo la reutilización, por ejemplo, ¿no? Entonces, lluvia de ideas, mapa de convergencia de ideas, que ideas se parecen unas a otras, eh, algo que ayuda también a tratar de ser disruptivo, que es una palabra que se usa mucho cuando se habla de innovación, ¿no? Disruptivo es tratar de pensar, como dicen algunos, fuera de la caja, ¿no? Todos tenemos un esquema de pensamiento y lo que hay que hacer para ser innovadores es que hay que pensar fuera de la caja, fuera de lo establecido. Eso es ser disruptivo, salir de lo usual, ¿no? Por ahí hay un equipo que está trabajando ladrillos, ya, ladrillos. Eso es, sí, está bien, hay que pensar que para construir una vivienda necesitamos ladrillos. Pero, ¿y si hacemos planchas en vez de ladrillos? ¿Y si usamos el plástico de una manera distinta, ¿no? Metiendo adentro material y vamos construyendo, los mismos botellas son los ladrillos, y ya surgió esa idea también. No estoy diciendo, no estoy diciendo que su idea está mala, está muy buena, interesante, sino que a veces, lo pongo como ejemplo para pensar ¿qué tal si y nos salimos un poco de los paradigmas y tratamos de ser disruptivos, ¿no? Como decíamos antes, la innovación tiene como base la creatividad. Entonces, para ser innovador hay que ser creativo y para ser creativo hay que salirnos a veces de los moldes y buscar, no sé si han visto la película esta, Apolo 13, ¿no? Están allá, la nave falla cuando están por llegar a la luna y les dicen, no, tenemos que pensar en cómo encajar un objeto cuadrado en un círculo. Ahí hay que ser disruptivo, ¿no? Hay que pensar de manera distinta y ahí hay que desarrollar la creatividad. Tú en este momento tienes un nivel de creatividad. ¿Puede ser mejor? Sí, puede ser mejor. Para eso hay que... No, ya, yo ya tengo 20 años, 22, ya no creo que sea más creativo. No, sí, puede ser mucho más creativo. Hasta quien habla puede ser más creativo. Hay un buen libro que se llama Ágilmente, voy a ver si se los cuelgo, que cuenta un poco desde la neurociencia cómo el cerebro humano puede ir desarrollando la creatividad, perdón, aún ya avanzada edad. Es un ejercicio que hay que hacer de manera constante. Eh, y la creatividad está basada un poco en las sindéresis neuronales y en la medida en que nosotros ejercitemos esas sindéresis podemos ser más creativos, ¿ya? Entonces es un libro muy bueno. Se los voy a poner ahí, espero que no sea muy pesado y lo pueda colgar al menos en el web virtual. Si no, les paso el link. Es un libro interesante, ameno, que habla sobre, además tiene ejercicios de cómo ir desarrollando la creatividad siempre, ¿no? Entonces hay que ser disruptivos, y hay ideas locas, ideas distintas, ideas fuera de la caja, ideas totalmente novedosas, hasta la más rara puede convertirse en una buena fuente de innovación. Ideando escenarios, ¿no? Es otra metodología bien interesante que es escenarios futuros, ¿no? ¿Cómo podría ser el futuro si yo muevo un poco algunos factores de cambio? Entonces puedo idear escenarios, ¿no? De cómo van a cambiar las cosas si yo voy generando un cambio en algún proceso, en alguna actividad. Diseño de escenarios es otra herramienta. Y los prototipos, al final hay que terminar en prototipos,
Y ahí entramos a la siguiente etapa, que es prototipar. Hay que convertir esto en un prototipo, en algo tangible. Ya un plano de tu restaurante o de tu cafetería es un prototipo, la maqueta es un prototipo. Ahora hay un prototipo funcional, ¿no? Para que funcione esta computadora. Si ustedes vieran la primera Mac que armaron los de Apple, pues era un mainboard, era un teclado por un lado, eran circuitos por aquí y por allá, una pantalla de televisor vieja, a ver si funciona, ¿no? Entonces, ese es un prototipo funcional. Primero hay que ver si funciona la cosa, ¿no? Ahora están los de IME, están desarrollando pues estos ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces ya han armado el prototipo y funciona el prototipo, ya lo han validado los médicos y ahora se está probando en animales, ¿no? Entonces hay que armar un primer prototipo. Todavía no está bonito, con diseño, con color, no, pero ya funciona. Es el primer prototipo funcional, tiene que funcionar y está funcionando. Esa es una alegría que hemos recibido como noticia hace un par de días. Luego, también pueden haber modelos 3D, maquetas, esos son tipos de prototipos, ya un prototipo físico armado, ¿no? El dispensador de agua, que ya quizás está en el mercado, ¿no? Pero yo voy a hacer un dispensador de agua de otro tamaño, ¿no? Conectado lo que están haciendo, conectado directamente a la pared, con agua fría caliente, con un dispensador de botón que permite recibir monedas o billetes, etc. Ya está el prototipo físico ya bien armadito, ¿no? Luego hay otro concepto que es el de producto mínimo viable, ya analizando costos, analizando factibilidad de producción, resistencia a materiales, hay un avance más y sobre todo costos y que sea posible ponerlo en el mercado. Ese es el producto mínimo viable. Todos debemos llegar a un producto mínimo viable. Luego está el storyboard, que es un poco la historia de un servicio, por ejemplo, ¿no? Sí, yo voy a vender, digamos, en un restaurante con tantas mesas, la persona va a entrar, se va a sentar, va a haber un mozo que va a atender, o puede ser, por ejemplo, va a haber una barra libre, la persona va a tomar su alimento, o voy a ofrecer buffet. No, el storyboard es como la historia de cómo se va a dar el servicio, ¿no? Que también puede ir en un flujo de procesos, ¿no? Prototipo tipo flujo, ¿no? Ingreso, se sienta, va el mozo, le entrega la carta, va a tomar el pedido llega a la cocina, se producen todos los pedidos de esa mesa, se entrega, se pregunta, hay todo un flujo, eso lo puedo poner en un flujograma también, ¿no? Que ustedes saben cómo hacer uno. En el caso varios están trabajando aplicaciones o páginas web. La página web también tiene un prototipo, ¿no? ¿Qué ventanas van a aparecer? ¿Qué ventanas va a poder ingresar el cliente para hacer la compra? O el mock-up en el teléfono móvil, ¿no? ¿Cómo va a ser la interfaz? O igual en la página web, la interfaz de interacción entre el cliente, el consumidor o el usuario con el sistema, ¿no? Y detrás de eso está toda la programación. Entonces, hay que armar un prototipo, ¿ya? Y por último, en este proceso, el testeo. Ya una vez que está el prototipo, hay que probarlo. Hay que salir a la cancha a probarlo. Para ver la respuesta del usuario, del consumidor, del cliente, ¿no? Y a ver qué ajustes podemos hacer al prototipo. Ya no creo tanto a la idea, probablemente al prototipo. Entonces, y aquí voy a decir que estas etapas no necesariamente tienen que ser una detrás de otras, ¿no? Yo puedo ir probando algunos aspectos, adelantarme un poco, tengo un prototipo funcional, me adelanto al usuario, regreso, me doy cuenta que la idea es otra y voy jugando un poco con las etapas, ¿ya? No es rígido. Justamente en innovación las cosas rígidas es un método que te ayuda a ordenar, pero no es rígido, ¿ya? También hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al momento de testear, hay que ir a probar. Uno puede ir a probar una idea también. Uno puede ir a probar un prototipo, ¿ya? Entonces, no tiene que ser así de rígido. Y para eso, pues, quizás hay que preparar 2, 3 prototipos y luego probarlos. Eh, una vez que la persona lo tiene, hay que hacer quizás focus group, ¿no? Entrevistas cualitativas o focus group con la gente que ha probado el producto. Alguna vez participé en un focus group y entonces nos reúnen, nos dan el producto, lo usamos durante un tiempo
Luego nos vamos primero a una entrevista personal, nos preguntan qué nos parece el producto, con cuánta frecuencia lo consumimos, sobre el sabor, sobre el aroma, sobre un montón de atributos. Y luego en un grupo, también un grupo, nos mostraron imágenes para ya definir la marca, el color, el diseño, ¿no? Eso fue un focus group que también se puede hacer. Y luego, dentro de estos tests cualitativos o test de usuario, por ejemplo, que se hacen los que venden autos, ¿no? Vas y puedes probar un auto para ver la velocidad, los cambios, las luces y todo eso, ¿no? Entonces ese es el testeo, que es llevar el producto o prototipo a probarlo para que se haga la prueba por parte de los usuarios, consumidores que van a utilizar. Esto es un poco en resumen el método del design thinking, que está muy de moda. Como verán, no es algo muy complicado, es lógico, sencillo. Y lo que enriquece el design thinking son esta serie de herramientas que uno puede usar en un momento u otro para cumplir los objetivos de cada una de las etapas. ¿Ya? Entonces, ya el día viernes les explicaré qué herramientas van a usar ustedes para cada una de las etapas y poder ir desarrollando la innovación en en su idea de negocio. ¿Ya? Y ese será el segundo avance que me van a presentar. Ya se los explicaré el próximo viernes. Por ahora los dejo ahí. Ahí hay un video, un link con un video que espero que lo vean ahora mismo de un proceso de innovación usando el design thinking. Entonces les pido por favor que vean el video ahora en este tiempo que tenemos de la clase y les voy a poner esa lectura para que no es obligatoria, eh, es un libro bien interesante sobre desarrollo de creatividad para innovación. Muy bien, bueno, espero que hayan leído también el paper que les colgué la semana pasada para entender un poco más este proceso. El autor de ese paper es quien ha desarrollado esta metodología. Entonces, bueno, espero que sigan estando muy bien. Nos vemos el día viernes ya para explicarles la segunda etapa del trabajo. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención.